Listo, entonces aquí vamos a ocuparnos de las principales arritmias cardíacas y la idea es que podamos memorizar, ¿sí? Y aprendernos un poquito lo que son estos patrones de diferentes tipos de arritmias en el corazón y vamos a dividirlos para que entendamos un poquito mejor, ¿listo? Entonces pues les aconsejo que saquen una hojita, un esfero y que pues empiecen a anotar como las cosas importantes y sobre todo la estructura que vamos a hacer para poder leer las arritmias cardíacas. Esta presentación son netamente electros, la mayoría, por no decir que el 100%, yo creo que un 70% son electros. Entonces la idea es que también apliquemos lo que veníamos aprendiendo de poder mirar la frecuencia cardíaca, mirar el eje, bueno, igual no vamos a ver todos los electros en todas las derivaciones, sino todos van a ser como en una derivación estándar, que va a ser pues la mayoría de dos. Bueno, aquí ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar todas las arritmias cardíacas excepto dos. ¿Cuáles son? Los bloqueos auriculoventriculares y las fibrilaciones auriculares. Y no porque no sean importantes, sino porque para ellas vamos a hacer una charla específica después. Entonces vamos a nombrar la fibrilación auricular, pero no vamos a ahondar mucho en ella. Y la próxima charla va a ser de fibrilación auricular. Entonces ahí les boto el adelanto. Y también en los bloqueos auriculoventriculares, aquí no los vamos a tocar ni los bloqueos de rama, pero vamos a hablar de ellos más adelante cuando empecemos a hablar de marcapasos y también vamos a tocar esos temas en electro, ¿listo? Entonces, pues nada, iniciamos. Recuerden que antes de iniciar esto, siempre tienen que tener esto en la mente, que son los componentes del electrocardiograma. Entonces, siempre que estemos revisando un electrocardiograma, recuerden buscar la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Listo? Identificar dónde están cada una de estas tres para luego intentar leer lo que ya vendría siendo el segmento PR, el segmento ST y los intervalos. ¿Listo? Recuerden siempre que todo, leer absolutamente todo el electro es lo que garantiza que demos un buen diagnóstico. Entonces, pues, hey, ¿me recuerdo esto? Ya. Entonces, siempre tengan en la mente. Y recuerden lo que habíamos hablado anteriormente en la charla. Entonces, 1 milímetro en el plano horizontal son 0.04 segundos, debido a que ya, como lo habíamos visto, entonces son 25 milímetros por segundo, la velocidad estándar en la cual un electrocardiógrafo grafica en el electrocardiograma. Y cada milímetro subiendo va a representar 0.1 milivoltios, entonces 10 milímetros hacia arriba va a representar 1 milivoltio, ¿listo? Entonces recuerden eso para lo que vamos a ver. Antes de iniciar, me gustaría que esta fuera un poquito más interactiva conforme a lo que vamos a ver y quisiera, voy a abrir de hecho aquí, que alguno de ustedes me dijera que pueden ver en estos electros. Entonces vamos a empezar con el primero. ¿Ustedes qué creen que es este primer electro? Que dice la figura 2.11. No sé qué se les ocurre. Yo veo QRS anchos. Me gustaría que ustedes dijeran qué más pueden ver ahí. ¿Alguno que se anime a decir yo veo tal cosa? Hello. ¿Ninguno? Bueno, entonces la idea de esta diapositiva, de estas gráficas, es que ustedes se lleven en la mente que muchas veces hay que no solamente ver el papel, sino también de reconocer qué otras cosas pueden salir mal conforme a un electro. Entonces, si nos damos cuenta, esta primera imagen hace referencia a que hay interferencia por alguna corriente alterna, es decir, hay algún aparato electromagnético que está en contacto con el paciente y nos genera este vibrado. ¿Listo? Entonces, mucha gente podría interpretar esto como una fibrilación auricular y que puede generar, digamos que, una consecuencia para el paciente porque puede recibir hasta medicación, porque uno ve esto y se puede asustar. Siempre rectifiquen que el electro está bien puesto y que se está tomando de la manera adecuada. Al igual que las otras, entonces miren, por ejemplo, la de abajo son electrodos sueltos. Cuando no ponemos bien los electrodos, da este patrón. Y si yo veo este patrón, así todo desordenado, yo pienso como, uy, pucha, se está infartando, este señor, mejor dicho, está ese corazón en la mala. Y pues cada uno de estos tiene unas repercusiones en el electro. Entonces vemos temblor muscular, si el paciente se mueve en un electro también me genera, digamos que una interferencia porque el músculo esquelético funciona de la misma forma que el cardíaco. O cuando estoy haciendo compresiones torácicas, porque el paciente me llegó, digamos que una sistolia, así se ve
un electro, entonces para que lo tengan en cuenta. Y para iniciar ahora sí con las patologías, vamos a empezar a dividir esto en 4 grandes grupos. ¿Listo? Entonces, vamos a aprendernos las arritmias en cada una de las partes del corazón y así vamos a, digamos que tener un proceso de memorización un poco más, digamos que correcto y un poco más sencillo. Entonces, recuerden que siempre su esquema debe empezar en que el corazón tiene un complejo eléctrico bastante importante. Entonces, el primer grupo que vamos a hacer el día de hoy es el grupo de las arritmias que dan en el nódulo sinoauricular. ¿Listo? El segundo grupo va a ser las arritmias que dan en la aurícula como tal. El tercer grupo va a ser el primer grupo, este va a ser el segundo grupo. El tercer grupo va a ser las arritmias que se desencadenan o se originan en el nódulo auriculoventricular. Y el tercero, digamos que no como tal en el haz de Purkinje, pero van a ser las arritmias que se desencadenan a nivel del ventrículo, ¿listo? De los ventrículos. Entonces, en estos 4 grandes grupos vamos a agrupar las arritmias, ¿para qué? Para que nos aprendamos, digamos que una forma esquematizada, esto un poco más sencillo. Entonces, vamos a iniciar con las arritmias o los ritmos sinusales. Entonces, habíamos hablado de que en el electro, ¿cierto? Siempre que vamos a revisar la despolarización de la aurícula y sobre todo a revisar la onda P, tenemos que decir si es una onda P que es sinusal normal, ¿cierto? O si es una onda P que es sinusal anormal, o si es una onda P que es una ectopia. Entonces, esa es la clasificación grande para mirar las ondas P que corresponden a la despolarización sinusal y como tal auricular. Entonces, aquí en este apartado, en este grupo, vamos a revisar estas dos principalmente. Las que son las normales, que solamente viene a ser una, y las que son anormales, que son todas estas. Las ectopias no las vamos a catalogar como ritmos sinusales, sino como ritmos auriculares, ¿listo? Y las vamos a ver más adelante. Entonces aquí netamente vamos a hablar y a recordar los ritmos sinusales normales y los ritmos sinusales anormales, ¿listo? Entonces, vamos a revisar otra vez el normal. Recuerden que el normal tiene unas características importantes. La primera es que la frecuencia cardíaca siempre tiene que estar entre 60 y 100. Que la regularidad en que se da este ritmo tiene que ser una regularidad bastante, digamos que permanente o constante y que tiene que ser de manera regular, ¿cierto? Tiene que medir lo mismo todo y ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener que evaluar también la onda P, si es ascendente o redondeada, las características morfológicas de la onda, que no sea difásica, que no sea negativa, excepto en ABR. En los intervalos también va a ser importante evaluar el PR, el RR y que por cada P, como hemos hablado, haya un QRS, que eso también lo habíamos dicho. Y pues esto sí, el complejo QRS pues va a variar dependiendo de otras patologías, pero pues lo importante es que si cumple estas características, vamos a decir que la onda P nace en el nódulo sinoauricular y vamos digamos que a nombrar que es de manera correcta esa despolarización auricular y posiblemente ventricular. Entonces acá vemos un electro, su onda P que está marcada, su complejo QRS, ¿sí? Si podemos medir la onda, mide menos de 2 cuadritos, entonces eso quiere decir que está en más o menos aproximadamente, porque está muy chiquito, 0.04 segundos, que está dentro de los límites, alta de un cuadrito, es decir, que mide 0.1 milivoltios de magnitud o 1 milímetro, también está dentro de lo correcto. Listo, y precede una onda P antes de cada QRS, una onda P antes de cada QRS, y hay una regularidad, siempre es regular, el P intervalo RR. Entonces, eso también es súper importante porque al hablar de regularidad, hablamos de que cada cierto tiempo el nódulo sinusal o sinoauricular está despolarizando. Y eso me habla ya de una normalidad. Esto tenemos que aprender a medirlo porque ya vamos a empezar a hablar de las que no son normales. Recuerden que los electros en las personas se toman en un estado basal con un paciente acostado, ¿cierto? Con unos estados, digamos, de reposo en donde el corazón debería estar en la situación ideal. ¿Listo? Si yo tengo un electro que está regular, posiblemente sea un electro que esté bien y que el corazoncito del paciente también. Y empezamos a hablar ya de las arritmias. Entonces, la primera arritmia que íbamos a encontrar es la arritmia sinusal y pues va a tener las mismas definiciones
que el ritmo sinusal normal, con la diferencia de que la regularidad del RR es la que va a ser cambiante. Entonces vamos a verlo aquí en el dibujo de una vez para que lo puedan entender. Entonces, si yo mido los RR de todos estos complejos, ¿cierto? Vamos a encontrar que en este caso, a diferencia del caso pasado, que era un ritmo normal, este ya nos habla de una anormalidad. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque la regularidad de sus RR varía, entonces acá los miden y miren, el primero da 0,76 segundos, 0,64, 0,62, 0,84, 0,62 y el paciente en un estado basal, este RR debería ser normal. Y ahorita vamos a hablar de qué importancias clínicas tiene, porque cuando se me alarga mucho, y por ejemplo ya me mide 1,52 segundos, ya esto predispone a arritmias, digamos que un poco menos inofensivas, por así decirlo, que pueden desencadenar un panorama un poco clínicamente desfavorecedor para el paciente. Entonces, esto predispone a que el nódulo sinusal pierda ese marcapasos y que otro impulso eléctrico le gane esa labor de marcapasos. Entonces ahorita vamos a hablar de los ritmos auriculares, de los ritmos de la unión y de los ventriculares, ¿listo? Pero entonces es importante siempre mirar la regularidad, porque eso también es un factor pronóstico para saber eléctricamente cómo está ese nódulo sinusal y si está despolarizando de la mejor manera. La siguiente arritmia que encontramos es la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal se define como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, en donde la regularidad, pues en este caso sí es regular, ascendente, redondeada, es decir, tenemos una onda P normal que nos dice que sí es un ritmo sino auricular o sinusal y tiene siempre un patrón 1 a 1, es decir, por cada P hay un complejo QRS. Entonces vamos a mirarlo. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar lo que son las frecuencias cardíacas, ¿listo? Entonces recuerden cómo aplicar la frecuencia cardíaca que lo vimos y si alguno quiere sacar la frecuencia cardíaca, pues con muchísimo gusto lo leo y podrá determinar. Entonces podemos usar en este, que es una técnica, pues, para un RR irregular, porque si se dan cuenta y medimos posiblemente, no, perdón, regular, porque recuerden que en esta bradicardia sinusal esa es una condición, ¿no? Que el RR sea regular. ¿Listo? Si no, podríamos encontrar unas patologías, digamos que en conjuntas que vamos a mirar. Entonces, posiblemente si yo mida esto aquí, utilizando la técnica de los 1500, entonces pues pueda encontrar la frecuencia cardíaca. Entonces, posiblemente acá hayan 5, 10, 15, 20, 25, 29. Y si yo divido esto en 1500, bueno, 1500 en 29, sí, que es lo que nos dice cómo hallar la frecuencia cardíaca con la técnica de los 1500, pues vamos a encontrar la frecuencia cardíaca y en este caso la frecuencia cardíaca para este electrocardiograma es de 51 latidos por minuto, ¿sí? O podemos utilizar otras técnicas, como por ejemplo, alineamos esto cerca a la línea más cerquita, ¿cierto? A la línea grande más cerquita y empezamos a contar. Entonces 300, 150, 100, 75, 60, 60. Y quedó entre 50 y 60, y acá eso quiere decir que la diferencia es de 10 y cada cuadrito chiquito va a ser referencia a 2 porque si 10 en 5, perdón, vamos a tener, hago la cuenta, y en esta línea se da cuenta que le quiero estar un cuadrito para allá. Entonces, posiblemente mi frecuencia cardíaca que vaya a encontrar acá es de 50. Cierra los micrófonos, por favor. Si yo hago esto, creo que están escuchando algo más. Por favor, si apagan los micrófonos. No sé quién está hablando, pero si pueden, por favor, apagar los micrófonos. Ah, acá. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí, Dani. Listo, Sor. Entonces, la idea es que podamos encontrar diferentes tipos de frecuencias cardíacas para este ritmo que pues tiene un RR regular. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos utilizar la técnica de los 1500, que es la más precisa. Contamos la cantidad de cuadritos pequeños entre RR y dividimos
esto en 1500, que vendría a darnos 51 latidos por minuto, de hecho da 51,3 creo, y si no, pues contamos 300, 150, 100, 75, 60 y 50, da entre 50 y 60, que tiene una diferencia de 10, es decir, cada cuadrito corresponde a 2 segundos. Y lo aproximamos más, entonces 50 y el QRS está en el primer cuadrito, entonces 50 más 2 vendría siendo 52 latidos por minuto. Si se dan cuenta, son muy cercanas, son muy precisas y este paciente pues clasifica como una bradicardia sinusal porque su onda P cumple con todas las características de una onda normal, pero su frecuencia está muy baja, es decir, cada vez que el nódulo despolariza el corazón, está despolarizando muy lento porque tendría que ser mayor del 60% para tener una buena perfusión en los órganos. ¿Esto a qué se debe? Esto puede tener otras etiologías, pues ya dependiendo de cada paciente, y hidroelectrolíticas como hipopotasemias, pueden también tener influencias vasovagales, pueden tener algún tipo de influencia simpática, bueno, efectos adversos a medicamentos, enfermedades como tal del nódulo, por ejemplo, el síndrome del seno enfermo, puede clasificar como una enfermedad del nódulo y por ende justificar mi bradicardia. Puede haber un infarto agudo de miocardio cerca al nódulo sinusal o en el nódulo sinusal y por eso digamos que la conducción es más lenta. Hipotiroidismo, hipotermia, hipoxemia, sueño, frecuencia cardíaca baja. Y la idea es que podamos identificar por qué ese corazón está enfermo, ¿sí? ¿Por qué no está cumpliendo con esa cuota de 60 latidos por minuto para una buena perfusión, obviamente en un estado basal? Si yo pongo a correr a ese paciente, posiblemente la frecuencia cardíaca suba. Y vamos a encontrar otras clasificaciones que lo vamos a revisar más adelante cuando hablemos en bloqueos. ¿Listo? Sin embargo, hay otros tipos de consecuencias, otros tipos de contenidos clínicos que vale la pena destacar en esas bradicardias. Entonces, las bradicardias se van a dividir en dos, en una que es sintomática y en otra que es asintomática. ¿Listo? Y estas asintomáticas o sintomáticas van a definir mi manejo médico. Entonces, posiblemente yo tenga un manejo médico menos expectante y más agresivo en las que me estén generando mareos, desmayos, síncopes, disnea, que me esté generando hipotensión, que me esté generando algún tipo de shock, alguna insuficiencia cardíaca, angina, isquemia, infartos, por el bajo gasto que están haciendo. Entonces, recuerden, el ventrículo izquierdo es el encargado principal de expulsar sangre y pues si no lo hace con la frecuencia correcta, pues vamos a tener una mala perfusión en todo el cuerpo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente cuando vean un electro como este. ¿Listo? Entonces, si ven un paciente con una bradicardia sinusal, van a pensar en que está perforando mal sus órganos. Pero hay pacientes en que desarrollan, digamos que por unas condiciones externas, un corazón bastante saludable y bastante fuerte. Entonces, acostumbran su cuerpo a vivir con cierto tipo de hipoxia y aparte de eso, la cantidad de sangre que expulsan en cada latido, porque su corazón es más grande, más fuerte, está más capacitado, pues es mucho mayor. Entonces van a necesitar trabajar menos para poder cumplir con la misma cuota. Y esto principalmente sean los deportistas. Entonces hablamos de una bradicardia que puede ser asintomática o sintomática dependiendo de los deportistas. ¿Listo? Entonces, si es sintomática, simplemente tenemos que el paciente, al ser deportista, tener este antecedente y al tener este hallazgo ecocardiográfico, perdón, electrocardiográfico, pues va a desarrollar algún tipo de síntoma. Esto se ve digamos que reflejado y es muy común en pacientes que ya son un poco ancianos, deportistas que ya se jubilaron y que están teniendo pues ahora esta característica, ¿listo? Sin embargo, hay deportistas jóvenes que todavía cumplen una bradicardia sintomática. ¿Y qué hacemos con los pacientes con bradicardia sintomática? Tenemos que hacerle, digamos que, un panel de exámenes que digamos que nos determinen que el corazón solamente tiene esa bradicardia asintomática y poder vigilarlo un poco más de cerca y mirar qué otros hallazgos electrocardiográficos podemos hallar. Pero entonces se lo vamos a hablar más adelante en la otra charla de bloqueos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. Yo quiero que hasta lo que hemos visto hasta este momento de los tipos de arritmias, me digan qué diagnóstico pueden sacar de este electrocardiograma. Y voy a activar el MET para poder leerlos. Entonces, recuerden que hasta ahora hemos hablado de aurícula, solamente del nódulo sinusal y de la regularidad. Entonces, me gustaría, no sé si... Entonces, Alejo dice bradicardia. Entonces, sí, posiblemente
Si hacemos la medición, tenemos 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42. Si ustedes se dan cuenta, ya está entre 42 y 50. Eso quiere decir que ya tiene una frecuencia cardíaca muy bajita, ¿sí? Aproximadamente unos que 43, 44 latidos por minuto y ya me clasifica como un paciente con bradicardia. Muy bien. ¿Y algo más? Aparte de la bradicardia que ustedes vean. Entonces, Las T's revisemos la... invertidas, y es una tira de ritmo en dedos, las T's invertidas, no. Bueno, las T's invertidas, pero no estamos hablando ahorita de T's invertidas, entonces no nos metamos ahorita a eso de infarto, porque si no nos terminamos de confundir. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden hacer una valoración. Ya tiene una bradicardia, ¿cierto? Que posiblemente sea sinusal porque su sonda P tiene las características ascendentes, el PR no se ve alargado, no se ve ancha, no se ve anómala, ¿cierto? Está antes de cada QRS, se está descartando que estos sean ondas P, pero aparte de eso podemos ver que tiene una arritmia sinusal, es decir, ese nódulo sinusal no está descargando como debería descargar. Aparte de tener una bradicardia, si medimos esto, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hay una diferencia de segundos que son importantes. Entonces cada cuadrito, recuerden lo que vale 0.1 segundos. Entonces, eso está despolarizando de una manera irregular. Es decir, el nodo auricular posiblemente también esté enfermo. Entonces tenemos que identificar, uno, por qué está bradicárdico y por qué está irregular. ¿Será que ese paciente tuvo un microinfarto en la arteria del nódulo sinoauricular? ¿O será que ese paciente tiene una enfermedad del nódulo del seno, perdón, del seno auricular? ¿O será que ese paciente tiene algún tipo de chagas? Entonces valdría la pena hacer un estudio complementario, exacto, Ana María dice una arritmia, para poder mirar qué más tiene ese corazón, por qué está despolarizando de manera irregular y aparte de eso, por qué es su bradicardia. Entonces son cositas chiquitas que nos pueden encaminar en cardiología hacia patologías grandes o hacia patologías que aún no terminan de expresarse, que sería bueno complementar con un ecocardiograma, por ejemplo. Y tenemos otro tipo de arritmias sinusales que vienen siendo las paradas o los bloqueos, como quieran llamar. ¿Esto qué es? Simplemente cumple con las características normales, ¿cierto? De un ritmo sinusal que ya veníamos hablando, pero que al momento de no tener una conducción o una parada de la onda P, una parada del nódulo sinusal, no va a tener, digamos que, un reflejo en los ventrículos. Entonces, ¿esto cómo se vendría viendo? Esto se ve, puede ver de muchas formas y puede estar, digamos que, oculto o asemejado a otras patologías electrocardiográficas. Entonces, si yo tengo acá una regularidad, ¿cierto? Viene mi nódulo sinusal con una P despolarizando cada cierto tiempo, bueno, acá se pierde por el bloqueo, pero cierto tiempo y viene midiendo lo mismo, pero en cierto punto va a haber un silencio eléctrico o no va a haber una conducción de esa onda posiblemente sea una parada sinusal. Entonces venimos con un ritmo en KRR, ¿cierto? Pero de un momento a otro no conduce. Entonces el nódulo sinusal tuvo una parada. ¿Y eso qué repercusión tiene? Tiene una repercusión de que puede ser una parada inofensiva o que pueden ser varias paradas. Y me pueden hablar también de un nódulo sinusal enfermo. Y eso en electrofisiología es bastante importante. ¿Por qué? Porque como lo vemos en el electro de acá abajo, puede precipitar a que yo pierda ese marcapaso sinusal y aparezcan otro tipo de ritmos como el ritmo de la unión. ¿Sí? Y eso va a tener unas implicaciones clínicas bastante características. Entonces, uno viene con una regularidad, pues siguiendo onda P, QRS, T, onda P, QRS, T, onda P, QRS, aquí posiblemente la T, pero digamos que esto venía de esta manera, onda P, QRS, onda T, onda P, QRST, onda P, QRST, y de un momento a otro no hay una onda P que me genere una despolarización ventricular. Y acá posiblemente también haya otra onda P que no condujo. Entonces hay un cese de la actividad eléctrica y esto corresponde a un diagnóstico de parada sinusal. Entonces no solamente tenemos que evaluar, digamos que el ventrículo como tal. Sí, porque el ventrículo sí es el órgano, o en la parte del órgano que me inyecta la sangre, pero el nódulo sinusal es quien manda.
Entonces, como lo vemos aquí en el electro abajo, viene una onda P, un QRS, una T, porque está invertida, no lo sé, después lo miramos, después lo estudiamos, pero viene con una regularidad. Y aquí tenemos una serie de bloqueos. Entonces el nódulo sinusal aquí se cansó, se enfermó, no sé qué le pasó, ya no quiso trabajar más, y acá hay un bloqueo, acá debería haber otra P, otro bloqueo, y acá sigue el bloqueo. Entonces ya hay mucho tiempo, si ustedes se dan cuenta y cuentan los segundos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, acá compramos un segundo, más o menos un segundo y medio, donde el corazón se quedó quieto, porque el nódulo sinusal tuvo una parada. Entonces, aquí es donde replanteamos, bueno, ¿por qué es importante el nódulo sinoauricular? Y el ventrículo y la unión, por así decirlo, que es el siguiente punto eléctrico de referencia, el nódulo auriculoventricular, recupera la ritmicidad de ese corazón, obviamente con un RR más prolongado, con QRS posiblemente también, y genera un ritmo de la unión, en donde hay un QRS, pero no está antecedido de una onda P. Es decir, ya el marcapasos no viene del nódulo sinusal. Ah, la T está invertida, sí. Pues obviamente después hablaremos de T, después hablaremos de infartos, pero aquí lo que quiero que se centren es en arritmias, ¿listo? En cómo poder identificar qué parte del corazón está defectuosa o qué parte está fallando, porque esto es un paciente que está acostado, lo más de relajado, en una sala, no sé, enfermería, conectado a un electrocardiograma. Entonces, estas cosas de bloqueos sinoauriculares, estas arritmias no son normales y tenemos que poder identificarlas. Si la T está hacia abajo, pues después tendremos que mirar si está haciendo bajo gasto y un infarto, pues por sus paradas. Etiología de estos tipos de paradas, pues posiblemente haya una influencia, no sé, del sistema nervioso central, como siempre el sistema nervioso central dañando todo, o la hipoxia, o una hiperpotasemia, una apnea del sueño, algún tipo de medicamentos, fármacos. Digamos que la mayoría de estas etiologías se repiten conforme a las arritmias del nódulo sinusal que hemos revisado. Y creo que para terminar esta sección de nódulo sinusal tenemos la última, que es la taquicardia sinusal. Y esta se va a manifestar o se va a expresar como una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, ¿cierto? 100 latidos por minuto, con una regularidad pues regular, con una RR regulares e iguales. Yo lo hago con dos lineecitas, pero pues es para expresar esto que es regular. Y con una onda P ascendente que precede pues cada QRS con una proporción 1 a 1, con PRs y RRs normales, regulares, que no nos dejan otra sospecha, sino echarle la culpa de esa taquicardia sinusal al nódulo sinusal. Entonces aquí lo vemos y acá tenemos que también aprender a medir la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos 300, 150, 100. Entonces tenemos un corazón que va a más de 100 latidos por minuto. Y estas ondas, digamos que esta regularidad nos determina que sea sinusal y aparte de eso, la onda P que se ve acá antes de cada QRS. ¿Listo? Entonces acá también lo podemos ver. P, QRS, T. P, QRS, T. Hay un patrón normal, ¿cierto? Con sus tres ondas o sus tres complejos normales, con sus segmentos normales, con su regularidad de RR normal, y lo único que no nos encaja es la frecuencia cardíaca mayor a 100. Esta taquicardia sinusal obviamente puede ser totalmente fisiológica. Si yo arranco a correr de aquí para arriba o a caminar, mi frecuencia cardíaca va a aumentar y posiblemente pase los 100 latidos por minuto. Entonces, no debería preocuparme a menos que el paciente esté en reposo, acostado y que tenga una taquicardia sinusal. Entonces, ¿por qué el nódulo sinusal, perdón, va tan rápido? ¿Por qué va más allá de 100 latidos por minuto? Esta explicación también puede darse debido a infecciones o cualquier tipo de trastorno que altere o que haga que aumente la demanda de oxígeno en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hacemos, digamos que ese resumen de lo que es los ritmos sinusales. Entonces, como lo teníamos, tenemos la que vimos de últimas, una taquicardia sinusal, tenemos un bloqueo o una parada sinusal también, ¿cierto? Tenemos arritmias sinusales, y nos faltaría una, ¿cuál sería?
Exacto, serían las bradicardias sinusuales. Hasta aquí ya examinamos qué patologías electrocardiográficas, electrofisiológicas podemos encontrar en el nódulo sinusal. Y nos dirigimos a la segunda porción o al segundo grupo, que son las arritmias auriculares. Entonces, hasta ahora sabemos diagnosticar 4 tipos de arritmias y esas 4 corresponden al nódulo sinusal. Y aquí encontramos otras que son bastante importantes también, que pueden explicar unas más prevalentes que otras los tipos de ritmos auriculares. Entonces empezamos. Vamos a empezar con la extrasístole auricular. ¿Listo? ¿Y qué es una extrasístole auricular? Es un complejo QRS, o sea, un complejo completo, P, Q, R, S, T, ¿cierto? Un ciclo normal extra, y aquí está la definición de más, que aparece antes del siguiente latido rítmico que se venía dando. ¿Listo? Entonces, estas no tienen, a comparación, bueno, mentiras, sí tienen una pausa, pero pues no se determina compensador y es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces tienen una frecuencia pues variable, ¿cierto? Porque pues viene con un ritmo normal y antes de los siguientes ritmos hay digamos que una despolarización porque algún tipo de célula o algún tipo de entrada, de reentrada que veremos más adelante, le ganó ese latido al marcapasos al nódulo sinusal. Entonces vamos a mirar. Entonces, venía un ritmo, aunque en estos electrodos es un poquito difícil mirarlo porque no nos muestran todo completo, pero si contamos venía un RR regular, ¿cierto? Y antes de donde se esperaba el otro, QRS, el otro latido, se adelantó uno, ¿sí? Pero aquí viene la segunda característica importante y es que esa P muchas veces no es normal, es una P prima, que nos habla de una P ectópica, que es no concedida en el nódulo sino auricular, sino es concedida en cualquier tipo o en cualquier parte de la aurícula. Entonces, esta está mandando una frecuencia, ta, 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 y por aquí le dio por despolarizarse. Entonces, antes de que siguiera el otro ta, le ganó este y llegó acá al nódulo auricular articular primero. Entonces sale antecitos del latido. Y esto tiene una pausa no compensadora, que no sé por qué le ponen no si es compensadora, pero tiene una pausa, ¿cierto? Para que las células vuelvan a entrar en la fase que venían entrando, que es a la fase 0, para volver a, perdón, a la fase 4, para volver a estar en la fase 0 y volver a despolarizarse. Bueno, ya lo habíamos hablado en fisiología. Entonces viene una P, un QRS, una P, un QRS que viene regular, y aquí se esperaba el siguiente latido, porque ustedes cuentan, venía regularmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, se esperaba aquí el latido. Y antes de que aquí apareciera el latido, se adelantó, se aproximó un latido diferente, y aparte de ese latido tiene una P', que no es una P del nódulo, sino es un impulso que viene de otra parte de la aurícula. ¿Listo? Entonces acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, este tiene 4, este tiene 4, y aquí hay 2. El otro se esperaba para acá. Pero aparte de eso, tiene una pausa compensadora, y esa es la tercera característica. Entonces la primera es que venía regularmente y donde se esperaba el otro latido, ya no se espera porque se adelantó un complejo PQRST. La segunda es que hayan unas P', ¿cierto? Y la tercera es que haya una pausa compensadora. Bueno, acá le dicen pausa no compensadora. Y esa pausa no compensadora es un tiempo de espera para que el otro latido pueda volver a darse. Entonces ahí ya hay una P normal, un QRS y sigue, digamos que normalmente. Y acá tenemos otro ejemplo. Entonces vienen 3, bueno, casi 4, 3 y media, por así decirlo. Y aquí hay solamente 2. Entonces acá venían 3 y media. Acá 2 viene la pausa compensadora que mide 4, casi siempre las pausas compensadores miden más del ritmo que venía dándose, y aquí vuelve a recuperar con 3 y media. ¿Listo? Esa es la explicación de lo que es una extrasístole. Es un latido o un impulso eléctrico que se adelanta en alguna porción de la aurícula, que se adelanta al del nódulo sinoauricular y viene y despolariza todo el corazón.
antes de que el nódulo sinusal mande ese impulso. Y eso puede anteceder a patologías más graves como lo son la fibrilación auricular. Entonces, los pacientes que posiblemente empiecen con fibrilación auricular y que se cronifiquen es porque tienen extrasístoles auriculares que no se detectaron a tiempo y no se les hizo, digamos, que un buen factor de riesgo para la enfermedad y por ende desencadenó la patología. Entonces, dice una pausa no compensadora, aunque yo la conocía como compensadora, se denomina si el latido normal después de una extrasístole aparece antes de lo previsto, lo que indica que el nódulo sinoauricular fue reiniciado. Entonces se reinicia el nódulo sinoauricular por esa pausa no compensadora y pues el intervalo de RR de la pausa compensadora es menor que el doble de la duración del RR. Entonces, miremos, si yo tengo aquí una duración con este, hagámoslo, que veníamos hablando de 3,5, ¿cierto? Pues si yo duplico esto, vendría dándome 7. Y esta pausa compensadora tiene 4. Entonces me cumple el criterio de ser una pausa no compensadora o compensadora y pues tener, digamos que menos del doble del patrón rítmico al que venía. Listo. Estos patrones pueden encontrarse, o estas extrasístoles pueden encontrarse en diferentes patrones, mejor. ¿Cierto? ¿Cuáles son los patrones que tienen? Aisladas, es decir, los extrasístoles aparecen individualmente, son fenómenos aislados, uno ve una y después no vuelven a ocurrir en un periodo de tiempo largo, o latidos en grupo, es decir, que andan junticas. Entonces, los latidos en grupo, las extrasístoles pueden aparecer en 2 grupos o más complejos consecutivos. Entonces, yo tengo extrasístoles aquí, extrasístole aquí y extrasístole aquí, por ejemplo. Pueden ser latidos repetitivos, es decir, las extrasístoles pueden alternarse con los complejos QRS del ritmo subyacente. Es decir, puede haber 2 normales, 1 normal, 2 normales, 1 anormal. Se repite el patrón de extrasístole y esa célula que le está ganando, digamos que la función al marcapasos, ya lo sabe y lo sigue replicando y de origen, pues se origina en una zona ectópica de las aurículas, como lo veníamos hablando. Entonces, esos son los 3 patrones que tenemos: el aislado, los latidos en grupo y los latidos repetitivos. Y según a eso, vamos a darle una nomenclatura cuando veamos una extrasístole. Entonces, vamos a ver extrasístoles. Entonces, acá vemos una extrasístole. Si yo veo solamente esto en el electro, digamos que aquí terminara mi electro, yo lo describiría como un patrón aislado de una extrasístole auricular. ¿Cierto? Ahí terminaría mi descripción en ese electrocardiograma. Entonces, si el cardiólogo me pregunta qué encontró, yo le digo, doctor, encontré una extrasístole aislada, ¿cierto? Auricular. No encontré nada más. Pero si por el contrario encuentro una taquicardia auricular o una repetición de muchas extrasístoles, 3 o más extrasístoles son consideradas taquicardias ventriculares, pues yo diría, bueno, ya no tengo una extrasístole, ya se me está volviendo en una taquicardia auricular, que es una patología que vamos a revisar más adelante. Bueno, yo no me había dado cuenta, pero acá no nos muestran solo una, recuerden que acá tendría que haber una pausa compensadora, y acá sí volver a la ritmicidad normal, pero acá nos muestran una pareja, es decir, 2 extrasístoles, ¿sí? Que vienen dándose, y entonces yo lo escribiría como, acá falta otro, vea, como una extrasístole en pareja que encontré. Entonces, si ustedes se dan cuenta, onda P, QRS, un ritmo aproximadamente, un PNRR aproximadamente 4,5, y acá encuentro un RR aproximadamente de 2, y acá otra vez de 2, es decir, que se repitió esa extrasístole. Y aquí voy a buscar la P, pero viene la T y no encuentro una onda P. Eso quiere decir que es posiblemente sea una P', ¿sí? Y aquí tampoco encuentro onda P, entonces posiblemente sea el mismo, la misma tipo celular o el mismo foco que me está haciendo las 2 despolarizaciones. Entonces esto nos explica las que son en grupo, ¿cierto? Latidos en grupo, tenemos las parejas y las taquicardias auriculares, y encontramos ya lo que son la ritmicidad o la repetición de estas extrasístoles. Entonces tengo una normal, una extrasístole, una normal, una extrasístole, una normal, una extrasístole. Y eso se conoce como bigeminismo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que cada 2 estoy teniendo una normal. Cada 2 estoy teniendo una normal.
Cada 2 estoy teniendo una normal. Y aparte tenemos los trigeminismos, que es exactamente lo mismo que un bigeminismo, pero le agregamos una. Entonces, cada 3 estoy teniendo una normal. Cada 3 estoy teniendo una normal. Entonces, es una alteración de la repetición del impulso eléctrico. Bueno, sin embargo, podemos encontrar bigeminismos con parejas y bigeminismos con taquicardias. Bueno, las taquicardias no, con eventos aislados. ¿Listo? Dani, una pregunta. Cuando Dime. se habla de geminismos y tregeminismos, ¿también hace referencia a cuando se ve reflejado en el pulso o ya esa parte? Sí, de hecho, esto lo puedes encontrar en el pulso. Si tiene todo un complejo normal, eso quiere decir que el corazón se contrajo. Sí, si hay un QRS es porque hay una despolarización ventricular. Entonces, de hecho, sí, tú puedes palpar el pulso, encontrar bigeminismos, pero al mismo tiempo tendrías que estar escuchando o tendrías que hacer un duro para poder decir, no, es que esto fue un bigeminismo, ¿sí? O estoy sintiendo bigeminismos, pero sí, sí, claro, si tú tienes la práctica y el paciente está muy claro con esto y coges un bigeminismo ahí, podrías escuchar que viene bueno, no, podrías sentir, perdón, tan normalito, ¿cierto? Una ritmicidad, y un momento a otro sentiste dos pulsos, o sentiste dos pulsos, dos pulsos, dos pulsos. Pero pues es difícil porque tienes que llevar, sobre todo en los bigeminismos, un patrón de saber qué es lo normal. Y esto, pues digamos que te confundiría un poquito porque un latido viene, digamos que un poquito más corto que otro latido que viene más largo, uno más corto que uno más largo, ¿sí? Pero sí, tú podrías, de hecho se siente más fácil en los que son parejas, ¿sí? Porque tú tienes normal, 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 dos, normal, normal, entonces tú dices, sentí algo raro, sentí que venían dos y posiblemente puedo clasificarlos como parejas, pero sí en el pulso se puede sentir porque hay una despolarización ventricular y pues el llenado y la expulsión de la sangre es evidente. Listo, el siguiente viene siendo un marcapasos auricular migratorio. Eso es un diagnóstico que muy poca gente conoce, muy poca gente eh, reconoce, sí, reconoce este problema y muy poca gente la diagnostica. Entonces, ¿qué es un marcapasos auricular migratorio? Es un marcapasos que, como dice, su fuente no es el nódulo sinusal, sino viene en la aurícula y que va migrando. Eso quiere decir que se va rotando. Entonces, bueno, esto lo vamos a explicar. Entonces, es un ritmo que es el resultado de un mayor automatismo. Esto se debe al automatismo celular, a la fisiología que revisamos anteriormente del automatismo, y se origina en múltiples zonas de las aurículas. ¿Listo? Y van pasando de una a otra. Entonces, esta puede comenzar en el nódulo sinusal, ¿cierto? Tener marcapasos ectópicos en las paredes auriculares y llegar a la unión auriculoventricular. Entonces pueden hacer ese ciclo, tener un inicio acá, yo inicio mandando, luego te paso ese mandato, ese poder a la aurícula y luego se la paso al nódulo auriculoventricular. ¿Listo? Y pues tiene que tener unas características, tiene que tener una frecuencia normalita, la irregularidad, pues es obviamente porque el RR se ve alterado debido a que van pasando diferentes, digamos que dueños, jefes y van llamando. Tiene que tener una proporción de conducción, eso sí, uno a uno, porque estamos hablando de patologías que están por encima del nódulo auricular y pues que no corresponden a ningún, digamos que, ningún tipo de taquicardia. Las causas pueden ser un fenómeno normal, si es un paciente de poca edad, en niños suele ser muy común y de hecho los que han rotado por cardiología pediátrica, el doctor Gómez pone a leer este tipo de electros. Eh, Aparece cuando la respiración se inhibe, ¿cierto? Entonces cuando dejamos de respirar, hay respuesta de este tipo de marcapasos porque ordenamos que el nódulo sinoauricular se detenga ya que estamos frenando, digámoslo así, el trabajo de poder bombear a los pulmones porque no estamos respirando. Entonces, en ese bloqueo del nódulo sinoauricular, cualquier tipo de marcapasos ectópico toma el mando y aparece pues o surge más rápidamente. ¿Listo? La relevancia clínica pues no suele ser un relevante clínico importante. Tratamiento pues casi nunca está indicado a este tipo de patologías, a menos que presenten algún tipo de sintomatología, ¿sí? Sí, a menos que esté haciendo síncopes, mareos, bajo gasto, de hecho no se medica, pero pues sí es importante tenerla en cuenta porque estos marcapasos migratorios pueden ser un llamado a
la fibrilación auricular. Y esta sí nos va a generar, pues, digamos que un cuidado más importante. Entonces acá lo vemos, ¿listo? Y aquí, ¿en qué nos vamos a fijar? Netamente en la morfología de la P. Entonces, si ustedes ven aquí, es una onda P ascendente de un cuadrito, se ve chiquito, pero se alcanza a ver un cuadrito, que luego, miren que acá se va aplanando y ya lleva medio cuadrito, acá ya se pone inversa, ¿sí? Acá está bifásica, aquí ya está bien puntiaguda, sigue puntiaguda, ahora vuelve a ser bifásica y sigue como medio aplanada, hasta que retoma la morfología normal de una onda P. Entonces, cuando tenemos P's con diferentes morfologías y aparte contamos la regularidad del RR, es decir, decimos aquí hay aproximadamente 4, aquí hay aproximadamente 4, aquí hay aproximadamente 4, pero bueno, si las contamos bien, acá sí hay 4, acá viene habiendo un poquito más de 4, aquí hay 4 y un cuadrito, 4 y otro cuadrito, 4 y un cuadrito, 4 y un cuadrito, podemos reconocer un marcapasos migratorio, porque las ondas P van cambiando mediante al foco que vaya despolarizando. Entonces acá tenemos otro. Y pueden pues estar, digamos que se pueden ser encontradas subyacentes o de la mano con extrasístoles auriculares, porque esos focos, ¿sí?, generan pues un impulso diferente al del marcapasos. Entonces tenemos una onda P normal, aquí ya tenemos el asolapamiento, por así decirlo, de la onda T y la onda P. Entonces, si se dan cuenta, viene como la onda T aquí, pero entonces la onda P nace de la punta. Entonces, tenemos una onda TP', y la regularidad viene siendo de 3, luego acá sí de 3,5, luego acá de 4, luego de 4, luego de 4, y eso quiere decir que la onda P venía aquí, hay una P' con una extrasístole, hay un periodo no compensatorio, y aquí vuelve onda P, fisiología, morfología o en forma normal, pero aquí ya cambia la forma, entonces el marcapasos ya cambió, ya no viene siendo el nódulo sin auricular, sino pasó a ser alguna parte de la aurícula o del nódulo auriculoventricular. Entonces tenemos P', 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 P'. Y es importante hacer el diagnóstico, pues por lo menos saber, reconocer más allá de la academia de que hay marcapasos auriculares migratorios. Acá hay otros ejemplos, entonces viene una P morfología normal, normal, miren, ascendente, redondeadita, de un cuadro. Aquí ya empieza a ser diferente, tiene una primera curva y luego otra curva, luego viene a ser más chiquita, luego se aplana, luego se vuelve curvita, luego se vuelve a aplanar, luego otra vez medio redondita y acá retoma la morfología normal con una amplitud de 3 y una altura de 4. Aquí tenía una amplitud como de 2 y una altura de 4. Perdón, de 1. Entonces, pues, estas son los marcapasos migratorios. Entonces, posiblemente aquí comenzó en el nódulo sinusal, a medida que fue atravesando, le ganó alguna porción de la aurícula y después retomó el nódulo sinusal. Y acá también, pues, ya vienen acompañadas de extrasístoles ventriculares, que ya son eventos un poco más alarmantes. Entonces, acá una P normal, P normal, P normal. Ya esta P no es de la misma morfología, entonces tiene marcapasos migratorio, migratorio. Miren cómo cambia la P. Y aquí recupera el nódulo sinusal. Pero mientras perdió, digamos que el poder, el marcapasos tuvo una extrasístole ventricular. Listo. Y para terminar con esta, creo que sí es la última. Ah, no, no la última. Para seguir, falta la última, vienen las taquicardias auriculares. ¿Listo? Entonces la taquicardia auricular es un ritmo que se origina en una zona de la aurícula de manera ectópica, como lo veníamos hablando, con una frecuencia cardíaca muy alta. Y estas frecuencias cardíacas, si ustedes lo miran, van de 160 latidos por minuto a 240 latidos por minuto. Entonces hablamos, aquí es algo importante para poder hacer el reconocimiento, de 60 a 100 digamos que es un ritmo normal, una frecuencia normal. Mayor a 100 hasta 160 podemos hablar de taquicardias sinusales. ¿Listo? Eso es taquicardia sinusal. Pero mayor a 160, aproximadamente hasta 240, hablamos ya de que es una taquicardia auricular. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que esta la lleva el marcapasos y esta no. ¿Listo? Entonces esta muy posiblemente me vaya a evolucionar a una fibrilación auricular, que va a estar comprendida con una frecuencia mayor a 240 latidos por minuto. Y hablamos de latidos auriculares, ¿listo?
Entonces acá encontramos la frecuencia de 160 a 240, suele ser regular habitualmente, porque pues no es solo un foco quien gana esa batalla, entonces es un solo foco que tiene ese origen. Las ondas P son características, bueno, P', perdón, son características para identificar pues ese foco, y pues así se va dando las diferentes, digamos que proporciones. Sin embargo, en algunas patologías, bueno, pues suele ser 1 a 1, pero sin embargo en algunas patologías, cuando hay bloqueos de alguna rama de conducción del nódulo auriculoventricular, podemos tener, digamos que ese 2 a 1, ¿listo? El complejo QRS suele ser normal porque pues suele estar por encima del nódulo auriculoventricular, y el origen sea en las zonas auriculares distintas al nodo, en alguna parte de la ectopia. Entonces acá podemos ver las taquicardias auriculares. ¿Por qué? Porque acá principalmente se solapan con la onda T, es decir, no hay una T clara, no hay una P clara, y tenemos, digamos que, ese patrón de que es una onda P que no respeta, que no sigue la morfología normal y puede catalogarse como onda prima. Suele ser pues dado en pacientes con intoxicación digitálica, intoxicación alcohólica aguda, alteraciones electrolíticas, hipoxia, enfermedad pulmonar, y suele dar también en personas jóvenes. Entonces, aquí podemos encontrar también un tipo de taquicardia auricular. ¿Por qué? Pues porque si hacemos más o menos el símil, tiene aproximadamente 300, 150, 100. Cada cuadrito correspondería a 10 latidos por minuto, porque entre 100 y 150 hay 50 diferencia, y 50 dividido en 5 pues son 10. Entonces tenemos 1, 2, 3 y está casi en el 4. Entonces tenemos una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto, que ya cumple la característica de ser mayor a 160 y hablar de una taquicardia auricular. No podría haber una taquicardia auricular multifocal o unifocal si tenemos una frecuencia cardíaca menor a 160. ¿Listo? Entonces se hablaría más bien de una taquicardia sinusal, ¿sí? Ya no tendríamos ondas P', que puede asemejarse con extrasístoles auriculares. ¿Listo? Entonces en este caso es multifocal porque si ustedes se dan cuenta, la morfología cambia. Entonces acá dicen que esto es una P', pero acá ya la P' va negativa. Acá va más picuda, acá va más negativa, acá está plana, aquí negativa, aquí menos negativa. Y eso es porque los focos están en diferentes distancias de las derivaciones, que son nuestros ojitos. Entonces acá está el nódulo auricular y posiblemente, no sé, tenga KB1 mirando este desempeño. Y vea cómo se acerquen a B1. Entonces esta se va a acercar menos y esta va a tener un mayor vector hasta acercarse y esta va a tener más chiquito, pero posiblemente aquí también haya un nodo, entonces vaya a haber plano o negativo estas arritmias. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos hartas morfologías, hablamos de multifocal, es decir, cumple los criterios o las características para tener una taquicardia auricular, pero pues es en múltiples focos. Y aquí también tenemos una taquicardia auricular que tiene una respuesta pues 1 a 1 por cada onda P, digamos que en este caso vendría siendo esta. Hay un complejo QRS, ya son digamos que ritmos un poquito más difíciles, y si se dan cuenta tiene una morfología pues bastante extraña, ¿cierto? Y se solapan la mayoría de las veces una onda TP, entonces se supone que acá viene la onda T y acá está la onda P y el QRS. O acá puede mismo estar la onda T y la onda P y esto no ser una onda ajena a una onda P, sino puede ser del mismo complejo QRS. Acá tenemos otra P', miren, acá hay otra P', acá no condujo, entonces hay unos bloqueos o tenemos también unas paradas y puede pues estar, digamos que asolapado con múltiples ritmos que hemos visto hasta el momento. Y por último de esta sección vamos a revisar lo que es el aleteo o flúter auricular. La fibrilación auricular la vamos a revisar ahorita, pero muy por encimita, ¿listo? Entonces el aleteo auricular es un ritmo originado de un marcapasos ectópico, es decir, después de esas taquicardias auriculares, se terminaron de alocar y el resultado es una frecuencia cardíaca entre 240 y 300 latidos por minuto, que tiene una característica importante y es que no hay ondas P normales y estas ondas P se empiezan a denominar ondas F y se conocen como dientes en sierra. ¿Listo? Entonces vamos a ver los dientes en sierra. Habitualmente las proporciones de conducción pueden ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1 y 4 a 1, pero la más rara es 1 a 1, es decir, por cada P hay un complejo QRS, casi siempre suelen ser 4 a 1 y 3 a 1 y suelen, digamos que pasar desapercibidas. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque
hay una conducción del canal, digamos que esto semeja al canal de conducción, ¿sí? El canal que sigue el impulso eléctrico de células, y hay algún tipo de alteración. Entonces, ¿qué tenemos acá? El cafecito o el marroncito asimila a lo que es una parte de esa conducción eléctrica isquémica, es decir, estas células se infartaron y la conducción venía normal, ¿sí? Pero al llegar a este punto solo por una porción sigue la conducción y estas células isquémicas hacen que ese flujo se altere. ¿Listo? Como la conducción está bloqueada por el infarto, hace que tenga otros tipos de propagación, porque esto ya está en pura despolarización, es decir, ya está en fase 4, bueno, perdón, está en fase 0, fase 1, fase 2, los tiempos de refractarios absolutos que revisamos anteriormente, las de acá porque ya se están despolarizando, y estas están en un periodo que están despolarizantes. Entonces se invierten los flujos. Viene por acá, atraviesa, pero como esto no se había despolarizado, se despolariza en sentido contrario. Y generan conducciones anterógradas o retógradas, dependiendo pues de cómo esté esa fibra, y pueden generar alteraciones rítmicas. ¿Listo? Entonces acá también hay otra imagen que nos lo intenta explicar, que es el vía de conducción accesoria. Entonces, aparte del sistema, ese es otro, digamos que mecanismo, aparte del sistema eléctrico normal, hay un acceso, es decir, parte de esa célula se está tocando con otra porción que no debería, y hay un ascenso retrógrado, entonces viene la conducción por el circuito normal y se devuelve, pero pues esto lo vamos a explicar mejorcito adelante. Entonces, estas son las ondas F. Son las ondas F características de un flúter, son bien marcadas, montañitas bien hechas, que indican una despolarización auricular anómala. Entonces, si ustedes lo ven acá, digamos que el marcapasos, el foco ectópico que está despolarizando, está cerca al septo. Y empieza a despolarizar de manera tan rápida y tan desordenada hacia el resto de la aurícula, y tan rápida que genera estas ondas T. ¿Listo? Entonces, puede estar en una línea isoeléctrica positiva o negativa también dependiendo, y la mayoría de las veces la onda isoeléctrica pasa por acá, entonces tiene un componente positivo y un componente negativo, donde el inicio pues viene siendo este y el fin viene siendo este. ¿Listo? Y así se ven en un electrocardiograma las ondas F. Entonces suelen confundirse con los complejos QRS porque son unas ondas pronunciadas, son grandes. Entonces acá tenemos una proporción más o menos de 3:1, es decir, por cada 3 despolarizaciones auriculares hay una ventricular, por cada 3 hay una auricular, por cada 3 hay una auricular. Esta primera se ve tan positiva porque se combina con la onda T. Entonces la onda T está acá sumergida en esta onda F. ¿Listo? Y asimismo tenemos patrones de 4:1 en este caso, estos van siendo 3:1, es decir, en su tercera despolarización hay un QRS. Y algunas veces se ve bonito como acá, entonces vienen los dientes en sierra, perdón, los dientes en sierra y viene el QRS, los dientes en sierra y en QRS. ¿Qué pasa con esto? Esto puede ser, digamos que, predictorio o puede ser dado por los siguientes trastornos. Entonces puede haber una estenosis valvular que me esté generando esto, una cardiopatía coronaria, como lo habíamos hablado anteriormente, y una hipertensión arterial, una presión arterial alta, ¿listo? Enfermedades del músculo cardíaco, dilatación, bueno, todos estos pueden ser causas, y estas se van a dividir a su vez en dos grandes con relevancia clínica. Entonces hay una frecuencia ventricular anómala, ¿cierto? Ay, perdón, viene una frecuencia, ya, viene una frecuencia auricular, ¿sí? Anómala, mayor a 240 latidos por minuto, con unas ondas F o en sierra muy características, y puede generarme una relevancia clínica de la siguiente manera. Si tiene una frecuencia ventricular controlada o si tiene una frecuencia ventricular descontrolada. Esto quiere decir, si la frecuencia ventricular va entre 60, aunque acá nos diga 40, y 100 latidos por minuto, está controlada la frecuencia ventricular. Pero si tiene una respuesta muy rápida, mayor a 100 latidos por minuto, pues digamos que esto nos generaría una relevancia clínica un poco más importante, porque la sangre del ventrículo, está siendo expulsada pues de una mala manera. Luego tenemos la fibrilación auricular, ¿sí? Que vendría siendo la misma explicación del flúter auricular. Es un tipo de ritmo originado por múltiples zonas
auriculares ectópicas. La diferencia es que en esta, como se ve en este dibujito, ya me devuelvo, hay múltiples focos. Entonces son muchos focos que están despolarizando al tiempo la aurícula y no se las deja controlar de la manera adecuada. Entonces hay miles y miles de vectores eléctricos que no me dejan graficar la onda F de la mejor manera. Entonces estas ondas F van a ser minúsculas y no se van a llamar ondas F de flutter o F mayúscula o ondas en sierra, sino se van a llamar unas ondas F' o F pequeña. ¿Listo? A diferencia de lo que es el flutter, que solo es un foco que despolariza rápidamente hacia todos lados. Acá son múltiples focos, como lo muestra aquí. Y eso es lo que me explica la fibrilación auricular. Si uno mira las características, por ende, como son múltiples focos, la frecuencia de contracción auricular va de 350 a 600 latidos por minuto. Entonces, si hacemos el recuento, vienes viendo un estado normal, ¿cierto? De 60 a 100, 60 a 100. Viene una taquicardia sinusal de 100 a 160. Por encima de 160 viene estando la taquicardia auricular. Luego viene hasta 240. Bueno, viene una fibrilación auricular cuando ya este nódulo ectópico evolucionó y no se puede parar tan fácil, y ya es de 240 a 350. Y por último, la última fase de esta enfermedad o de este escalonamiento arrítmico es la fibrilación auricular, que viene estando por encima de 350 latidos por minuto. Sin embargo, muchas veces no evoluciona de esta manera, sino empieza una vez con la fibrilación auricular. Y puede llegar hasta 600 latidos auriculares, recuerden, auriculares por minuto. Y esto ya es muy insano. Entonces la fibrilación auricular viene siendo el top y la mamá de las arritmias auriculares y el nódulo sinusal. Veamos las características. Entonces, como causas tenemos pues la valvulopatía mitral, cardiopatía coronaria, presión isquémica arterial alta, perdón, hipertiroidismo, ¿cierto? Pueden aparecer en algunas enfermedades como el músculo cardíaco, miocarditis, pericarditis, etcétera, etcétera, pero la sonda F acá van a ser mucho más chiquitas y no van a tener un patrón tan organizado y tan predominante como las ondas F en sierra. Entonces, posiblemente no midan más de 1 solo milímetro, van a ser muy pequeñas, a diferencia de las ondas F en sierra que podían llegar a medir hasta 3 o hasta 4 milímetros, que se confundían muchas veces con el QRS, ¿listo? O puede aparecer una onda fina, eso se conoce como onda gruesa y esto como onda fina, para describir la fibrilación auricular. Entonces, ya la revisamos, veámosla. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven esta irregularidad de ondas F, ¿sí? Que muchas veces son dientes que no superan el milímetro a comparación de las otras, del flúter, ustedes pueden hablar de una fibrilación auricular. Y tendrían que contar la cantidad de ondas F que hay para que haya un QRS. Entonces acá nos dicen que hay 5 ondas F, es decir, un patrón 6:1, que por cada 5 o 6 despolarizaciones auriculares hay una ventricular. Pero si ustedes cuentan esta, posiblemente sea mucho mayor. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ondas F para que haya una despolarización ventricular. Son ritmos extraordinariamente altos, porque si ustedes quieren hacer el cálculo, por ejemplo, de estas dos, ni siquiera alcanza o ni siquiera se asemeja a cumplir lo que es un cuadrito. Y recuerden que el cuadrito estaba en 300 latidos por minuto, el primer cuadrito. Entonces, imagínense, está como por acá, de 300 a 600 hay 300, y si lo dividen en 5, aproximadamente hay 60 latidos por cuadrito. Entonces, 1, 2, 3, 4, hay 4 aproximadamente para que haya una onda, otra onda F. Entonces, pues, 4 en 6 son 24, ¿cierto? 240 más 300 son una frecuencia cardíaca de 540 latidos auriculares por minuto. Entonces esto no deja contraerse, de hecho es una vibración que hace la aurícula sin poder contraerse y alterando el llenado del ventrículo. Acá también hay muchas ondas F, ya de una onda un poco más fina, ¿cierto? Acá tampoco reconocemos la onda P, solamente muchas onditas, y muchas veces suele confundirse con algún tipo de
de anomalía, que ya habíamos hablado, como ectopias o, no, o ritmos de la unión, que no me permite identificar una onda P, pero la fibrilación auricular es mucho más común que, perdón, mucho más común que todas las arritmias cardíacas, y por ende siempre tenemos que sospecharla primero, pero para eso vamos a dedicar una charla completa porque esto tiene otras explicaciones un poquito más interesantes. Entonces acá lo que vamos a comparar es las ondas F, ¿cierto? Miren, 4 milímetros, suelen ser anchas, 2 milímetros, a las ondas F, o sea, F mayúscula, F de sierra, a las ondas F' o F chiquiticas, F minúsculas o F de fibrilación, no de Flutter, que no miden más de 1 milímetro y que muchas veces pueden ser de onda gruesa o de onda fina. Hasta que hagamos un repaso. Entonces, ya hemos visto 4 patologías importantes hasta el momento. Marcapaso auricular migratorio, taquicardia auricular, aleteo auricular, fibrilación auricular, y aquí cada una de sus características, frecuencias ventriculares, regularidad, onda P, intervalo QRS, que vienen siendo variando dependiendo de cada una de las patologías y por eso tenemos que sospecharlas. ¿Listo? Pero pues, importante que se acuerden de la fibrilación y el flutter, y de si el ventrículo está controlado o descontrolado. De hecho, al resto pueden respirar un poquito y hacer otros exámenes que les ayuden. Y pasamos a ritmos de la unión. Entre más avancemos, más poquitos. Vamos a abarcar 4, extrasístoles, ritmos de escape, taquicardia de la unión no paroxística y taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, extrasístoles de la unión viene siendo lo mismo que hemos revisado, es decir, viene una regularidad normal y antes de que esperemos el otro latido, hay una extrasístole, pero acá hay una onda P. Aquí no tenemos una onda P, ni prima ni nada. Una onda netamente que nace de la unión. ¿De qué unión? De la unión aurículo-ventricular o de ese nódulo aurículo-ventricular. No hay una onda P, altera la regularidad, aparece antes, ¿cierto?, de que se espere el otro latido y tiene una pausa no compensadora también que no es mayor al doble de la regularidad que venía, ¿cierto? La misma cosa que habíamos hablado de la extrasístole auricular, pero en este caso no hay onda P. Entonces, fácil. Pueden estar también en parejas, aisladas, pueden tener bigeminismos, trigeminismos o entrar en una taquicardia, que es la que vamos a revisar a continuación. Entonces acá tenemos otras extrasístoles en la unión de pareja, aquí aisladas, que ya representan un bigeminismo. El segundo latido es malo, el segundo latido es malo y posiblemente también hayan trigeminismos. Acá hay otro bigeminismo. QRS, extrasístole, QRS, extrasístole. Entonces, el segundo latido se repite y habla un patrón de repetición que nos genera un bigeminismo. ¿Listo? Acá hay más latidos en grupo, ya se convierte en una taquicardia de la unión no paroxística, que es la que vamos a revisar, y la paroxística también, ya que hay un trigeminismo. Entonces, el tercer latido es el malo, el tercer latido es el malo. Listo. Aprendan siempre a buscarlos. Tenemos otro que son ritmos de escape de la unión. Entonces, estos se originan en marcapasos dentro del nódulo auriculoventricular, es decir, hay una zona ectópica diferente del nódulo sinusal, pero en este caso dentro del nódulo auriculoventricular. Tiene una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, entonces esto me pone por definición bradicárdico, ¿sí? Pero esa bradicardia no va a ser sinusal, porque no van a haber ondas P, o van a haber ondas P'. Eso es lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, miren, es un paciente que, si ustedes lo ven acá, tiene una frecuencia cardíaca súper bajita. De hecho, si contamos 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 38, 26, no me acuerdo de las demás, ni siquiera, o sea, esto se asemeja mucho a lo que es la muerte. Esto expresa un segundo, esto a 3 segundos, y aquí acá hay 3 segundos, y aquí acá hay otros 3 segundos. Si contamos esos 6 segundos, hay 3 latidos. 3 latidos en 6 segundos, es decir, multiplico estos 3 latidos, perdón, por 10 para hallar la frecuencia cardíaca. Y mira que este paciente tiene una frecuencia cardíaca próxima de 30 latidos por minuto, es decir, este paciente está en un cajoncito. Entonces tenemos que hacer algo, sacarlo desde ahí, darle medicamentos, activar ese corazón, ¿listo? Muchas veces esto se identifica como una sistolia y se le da compresión torácica.
Entonces acá tenemos también ritmos de escape de la unión, que son ritmos muy lentos, ¿cierto? Muy lentos, que les gana el nódulo sinauricular. Entonces, pues, básicamente no hay onda P. El RR suele ser regular, pero tiene una frecuencia cardíaca muy bajita, cerca a los 40 latidos por minuto. ¿Y esto por qué se explica? Esto se explica, esperen a ver, así. Bueno, esto se tiene unas explicaciones conforme a unos tipos, digamos que, fisiopatológicos que se dan para que estos nódulos, bueno, estos nódulos, este nódulo principalmente le gane la frecuencia cardíaca e inactive al nódulo sinusal. Y va a ser la explicación de por qué también puede dar taquicardias no paroxísticas de la unión y paroxísticas de la unión o supraventriculares. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, tenemos que el impulso eléctrico llega acá, se despolariza, hace todo el recorrido normal. Entonces, la primera porción que se despolariza en el ventrículo es la parte del septo superior izquierda y me da una despolarización hacia allá, por eso tenemos las Q. Luego, hay una despolarización del septo que responde a la R, ¿cierto? Y luego tenemos una despolarización del resto del ventrículo que responde a la S. Bueno, en esa despolarización tenemos una taquicardia, perdón, o un sistema de mecanismo patológico llamada ortodrómica o accesoria. ¿Listo? Se llama accesoria sí o sí, puede ser ortodrómica o antiortodrómica, y ahorita lo vamos a revisar por qué. Entonces, hay un pedazo del ventrículo que se toca con la aurícula, que están conectados en una conexión. Recuerden que acá vienen los anillos fibrosos que cortan ese impulso de las aurículas, lo cortan, hace que se concentre en el nódulo auriculoventricular y pase a los ventrículos. ¿Listo? Pero en este caso hay otro tipo de acceso, y ese acceso genera que haya un ciclo más rápido y que antes de que el nódulo sinusal vuelva a despolarizar, ya este latido haya ganado. Bueno, y eso se conoce como ortodrómica. Estos tipos de taquicardia tienen una característica que vamos a revisar. Bueno, también puede ser antidrómica, y esto corresponde a que primero, pues, hay una ganancia del impulso del nódulo sinusal al aurículo ventricular, se despolariza, ¿sí? Pero puede que ese acceso vaya al contrario. Entonces, cuando se está despolarizando la aurícula, tienen este contacto y antes de que este impulso llegue al nódulo auriculoventricular, da toda la vuelta al corazón y le pega primero, en el otro sentido, al nódulo auriculoventricular y le gana ese nódulo y empieza a despolarizarse. Primero el ventrículo y después las aurículas. Primero el ventrículo y después las aurículas. Y generan un antidromo o una acción retrógrada de esa conductibilidad. Y eso también se puede dar por este tipo de patologías de reentrada. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se viene? Hay un periodo rápido o una vía rápida y una vía lenta en el nódulo auriculoventricular. ¿Y por qué se da esta vía lenta con periodo refractario corto? Posiblemente por algún tipo de patología o alteración congénita que ya tenía el corazón. Entonces, digamos, si un infarto alcanza a volver isquémica esta parte, la conducción eléctrica no va a ser rápida y por ende, la que está sana o la vía rápida va a despolarizar hacia el otro sentido ese nódulo auriculoventricular y por ende va a ganar. Entonces, acá viene la vía normal, se supone que esto debería estar normal, pero no sé, hubo algo, algún problema, patología que afectó este sitio, se despolariza por la vía rápida e ingresa en sentido contrario por la vía que está dañada y perpetúa este ciclo. Entonces eso se llama como un mecanismo de reentrada. Entonces ya hemos revisado dos, el accesorio ortodrómico o antidrómico y el de reentrada. Y estas son las dos explicaciones que hay, que es la misma explicación que ya habíamos visto, pero un poco más gráfica conforme a esto. Hay una conducción de entrada que suele ser rápida porque el corazón está bien, pero algo pasó aquí, alguna patología, algún bloqueo, algún daño celular que hace que la conducción se vuelva lenta, se vuelva retrógrada o anterógrada y que bloquee esa parte del corazón. Y pues terminamos, esto también lo habíamos visto, con un latido anómalo y con una frecuencia anómala, ¿sí? ¿Qué nos explicaría esas patologías que vamos a revisar aquí? Entonces hay dos, taquicardia no paroxística y taquicardia paroxística. Pueden llamarla de la unión o supraventricular.
es la misma, ¿listo? ¿Por qué supraventricular? Pues porque está arriba de los ventrículos. ¿Y por qué la unión? Porque se origina en el nódulo auriculoventricular. Entonces, esta taquicardia supraventricular no paroxística o de la unión no paroxística está definida con una frecuencia cardíaca de 60 a 150 latidos por minuto y comprende el ritmo de la unión acelerado y la taquicardia de la unión. Entonces, es exactamente lo que hemos hablado. El nódulo sinusal pierde su capacidad de marcapasos, ¿cierto? Lo gana el nódulo auriculoventricular por alguno de los mecanismos que ya habíamos hablado, por un mecanismo de reentrada, ¿cierto? De cicla y empieza a mandar él, o por un mecanismo accesorio, ¿sí? Donde hay otro tipo de comunicación entre la aurícula y el ventrículo, y esto genera una desencadenante de que ese nódulo auriculoventricular predomine. Entonces, tenemos patrones como P' o no hay una onda P con una frecuencia cardíaca alta, es decir, de 300, 150, perdón, 300, 150, 100. Bueno, acá en la frecuencia cardíaca no me da más de 100. Miremos otra. La misma. Acá de pronto sí. Entonces cojamos una cerquita para hacerlo rápido, 300, 150, 100. Entonces acá aproximadamente hay 120 latidos por minuto. Bueno, acá dice una frecuencia de 107, yo tengo 120, pueden variar. Y tenemos una taquicardia que no supera los 150 latidos por minuto, que me genera una frecuencia de la unión no paroxística. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a diferenciar las cosas son la frecuencia cardíaca en este tipo de taquicardias de la unión. Y tenemos por el otro lado la taquicardia supraventricular paroxística, que pues, es originada bruscamente por un circuito en el nódulo auriculoventricular, pero la frecuencia cardíaca ya va a estar dada entre 150 y 250 latidos. Entonces tenemos que agruparlas de la siguiente manera. Si es taquicardia no paroxística, pues no supera los 150 latidos por minuto, ¿cierto? Pero hay más de 100. Si es paroxística, es mayor de 150 latidos por minuto hasta 250 latidos por minuto. En esta tenemos que la regularidad es normal, tenemos una onda P que está ausente en la mayoría, o puede estar prima, aunque muy escondida. Intervalos PR menores a 1 o a 0.2, es decir, este PR está muy cortico por el nivel de frecuencia cardíaca tan alta que estamos manejando. El RR es igual o regular, hay una conducción 1 a 1, y el complejo QRS es normal. Y esto nos va a servir para diferenciar la primera característica entre un QRS ancho y uno normal, para hablar de lo que es la taquicardia ventricular y las taquicardias supraventriculares, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo vemos una taquicardia supraventricular paroxística? Frecuencias cardíacas muy altas, entonces, por ejemplo, 300, 150, hay 150 latidos entre estos cuadritos, contemos, dividido en 5 son 30, 30, 60, 90, aproximadamente 90 está el QRS, entonces decimos que la frecuencia cardíaca, si se la sumamos al 150, pues da 240. Tenemos una frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto, que es una frecuencia muy alta, ¿cierto? Y no tenemos onda P. El RR es regular. Entonces hablamos de una taquicardia supraventricular paroxística y sus complejos QRS son estrechos, menos de 0.2 de segundos. Tenemos más ejemplos. Entonces nosotros podemos tener taquicardias supraventriculares paroxísticas rápidas, el corazón se acelera por la unión, por los mecanismos que vimos, y luego el ritmo sinusal vuelve a ganar ese ritmo y se normaliza otra vez. Y después posiblemente, por el mismo mecanismo, vuelve a aparecer una taquicardia supraventricular paroxística. El paciente en este caso suele presentar palpitaciones o algún tipo de alteraciones. Y ya este es un electro un poco más a lo real, ¿cierto? A lo que encontramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y medimos la frecuencia cardíaca, que es lo primero, podemos medirla acá, 300, 150. Está por encima de 150 aproximadamente, está como casi en la mitad, hablamos de unos 200 latidos por minuto, ¿cierto? Una frecuencia cardíaca muy alta, en donde tenemos RRs regulares, miren aproximadamente 2 cuadritos todos, ¿cierto? Sin una onda P visible. Entonces hablamos de una taquicardia supraventricular. Y el QRS suele ser estrecho, no suele ser mayor a 0.12 segundos.
Esto también lo vemos en las derivadas. Mira, acá es mucho más difícil leer. Si ustedes se dan cuenta, muchas ondas se solapan con muchas ondas. Y pues también nos daría ese diagnóstico. Entonces acá terminamos los de la unión y ya solo nos faltarían los ventriculares. De la unión importante, los ritmos de escape, porque estos van a desencadenar las taquicardias no paroxísticas. Las no paroxísticas van a terminar en paroxísticas. Siempre en electrofisiología, la mayoría de las arritmias son progresivas. ¿Listo? Entonces tenemos primero que pasa un suceso, que nos desencadena otro suceso y termina en un suceso un poco más grave. ¿Listo? Pero electrofisiológicamente siempre van a aumentar y agravar el cuadro clínico del paciente. Entonces acá es el cuadrito para el resumen de lo que hemos hablado. Y por último tenemos estas tres, ya para acabar, arritmias ventriculares. Entonces en estas arritmias ventriculares simplemente vamos a hablar de extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Y acabamos. Extrasístoles ventriculares, ¿qué es? Pues es básicamente un latido extra, ¿cierto? Un complejo QRS extra que no está previsto, que nace de la nada, es decir, se pasa por la galleta del marcapasos normal, y este habitualmente es ancho, abigarrado, y ahorita vamos a hablar de qué es abigarrado, y se origina una zona ectópica, pero en este caso de los ventrículos. Entonces hay una zona ectópica que ya no es en las aurículas, ya no es en la unión, sino viene estando en los ventrículos. En alguna de estas partes, a alguno se le da por descargar antes de que llegue el latido normal y tenemos la contracción y pues el complejo ectópico. ¿Listo? Características, pues va a depender del ritmo que tenga, va a ser irregular en su RR, vamos a tener una onda P que no va a estar subyacente al ritmo porque nace el ventrículo, es decir, no va a haber una onda P. El intervalo también puede variar. Van a estar desiguales y el complejo QRS es ancho, es la principal característica. Y cuando uno ve una extrasístole ventricular, uno sabe identificarlas porque son muy, muy obvias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es una extrasístole ventricular. Entonces, tenemos que estábamos bien, teniendo una regularidad del RR aproximadamente de 5, pero esta apareció a los 2,5. No me los esperamos por acá, lo esperamos por acá. Y aparte de eso, es un QRS mucho más alto, que es mucho más ancho, miren todo lo que mide. Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es aproximadamente 1.6 segundos, ¿cierto? Que es abigarrado. ¿Y qué es abigarrado? Esta barriga, ¿sí? Esta barriga que tiene, y la mayoría de sus complejos o de su barriga grande va a ser inversamente proporcional al pico normal del QRS. Entonces acá también tenemos una pausa compensadora que no supera el doble, ¿cierto? De esta. Entonces esta viene siendo 5, entonces esta viene, el doble serían 10, y acá lo que contamos son 7 aproximadamente. 7 es menor a 10, entonces tenemos una pausa compensadora o no compensadora. Creo que la diferencia entre pausa compensadora y no compensadora es que no compensadora se llaman aurículas y compensadora en ventrículos. Y seguimos normal, ¿cierto? Hasta que vuelva a pasar otra extrasístole ventricular. Entonces esta también podemos agruparlas al igual que las auriculares, si vienen solas o aisladas en este caso, si vienen en pareja, ¿cierto? Si vienen en patrón repetitivo con un bigeminismo, un trigeminismo, esto es aislado, en pareja, viene un trigeminismo, si a esta pareja se le denominan dupletas, y después de 3 vamos a tener una taquicardia ventricular. ¿Listo? Entonces acá tenemos otra vez el QRS normal, viene la extrasístole con un abigarramiento, otra extrasístole con otro abigarramiento, otra extrasístole, el abigarramiento que es más chiquito, recupera la onda P, el nódulo sinusal recupera QRS-T. ¿Listo? ¿Cómo lo descubrimos? Doctor, aquí tenemos unas extrasístoles ventriculares, ¿cómo o qué nos expresan una taquicardia ventricular? ¿Por qué? Porque hay más de 3 complejos, 3 o más. Aquí también podemos tener bigeminismos, entonces el segundo latido siempre será la extrasístole, entonces uno normal, uno alterado, uno normal, uno alterado. ¿Listo? Igual, periodo de abigarramiento, ¿cierto? Un QRS ancho, una irregularidad del RR no esperada, porque se esperaba acá, y aparte de eso, una pausa compensadora. Así se diagnostican las extrasístoles.
Aquí hay más, aquí tenemos trigeminismos, entonces cada tercero es anormal. Esto es muy típico, o sea, se ve muy, muy así en los electros. Viene uno normal, viene otro normal, una extrasístole ventricular, pausa compensadora, un normal, otra extrasístole y acá va a haber otra pausa compensadora. Y acá hay más, entonces acá es un bigeminismo. Una, dos, una, dos, una, dos. Obviamente los bigeminismos son peores que los trigeminismos y suele comenzar con aisladas. Luego vienen los trigeminismos, ¿cierto? Luego los bigeminismos, luego evolucionan a dupletas o a parejas, y por último desencadenan la taquicardia ventricular. Más o menos eso es el patrón que sigue normalmente. Aquí hay más, pueden ser, bueno, eso también se pueden dividir dependiendo su morfología. Entonces podemos decir que estos patrones son unifocales, ¿cierto? Es decir, el mismo foco ectópico me está generando la extrasístole porque el mismo foco ectópico me se está reflejando en la morfología. Las morfologías son exactamente iguales, no cambian. Igual aquí, no cambian. Entonces es un bigeminismo, un trigeminismo unifocal. Y acá tenemos los multifocales, entonces viene el QRS y hay una morfología de un extrasístole, viene un QRS normal, hay otra morfología de una extrasístole. Y se denominan extrasístoles multifocales, que tienen más de una forma. Más de un foco ectópico está latiendo o está llevándose ese punto. Y aquí podemos ver una taquicardia ventricular, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, bueno, latidos de fusión también podemos encontrar que es la misma cosa que una extrasístole ventricular que se une con un complejo QRS normal. Latido de fusión, entonces, complejo QRS producido cuando tiene lugar una extrasístole ventricular simultáneamente. Entonces, hay un QRS que es la fusión de uno normal, QRS normalito, ¿cierto? Y una extrasístole ventricular. Y genera cabida a lo que son los latidos de difusión, perdón, de fusión. Y ya para revisar una de las últimas, ¿qué dice? Vamos a revisar las taquicardias ventriculares. Entonces, esta a menudo denominadamente taquicardia ventricular diferente a supraventricular, y es importantísimo poder distinguirlas. Entonces, este impulso se origina por un marcapasos ectópico, ya sea en las ramas, en la red de Purkinje o en el miocardio ventricular. Es decir, está por debajo de las aurículas, por debajo del nódulo, en alguna porción de los ventrículos. Es decir, en alguna de estas porciones está el foco, que desencadena rápidamente una taquicardia ventricular. ¿Listo? ¿Qué características vamos a tener? De 100 a 250 latidos por minuto. Esas suelen ser muy sintomáticas porque es el grosso del corazón, los ventrículos, cual se está contrayendo. Suelen tener regularidad, una onda P ausente porque no se desencadena ni en la aurícula ni en el nódulo sinusal, sino en el ventrículo, ¿cierto? Un intervalo PR escaso, ninguno o muy corto, intervalo RR ligeramente variable. Hay una disociación auriculoventricular, entonces podemos encontrar P's que no se alinean a lo que es una contracción ventricular, no es decir, no hay un patrón 1-1, ni siquiera hay un patrón, simplemente el ventrículo se contrae, se contrae, se contrae. El complejo QRS suele ser ancho, recuerden, ya que es la principal diferencia entre una taquicardia supraventricular y una taquicardia ventricular, es que el QRS en esta es ancho y aquí es estrecho. Esa va a ser la principal característica que me diferencia de esos dos tipos de taquicardia. ¿Listo? Y aquí vamos a ver taquicardias ventriculares. Entonces, ustedes mirarán acá, y ustedes dicen, bueno, esto ni siquiera sé cómo leerlo. Hay un complejo QRS, 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 que se funcionan con la sonda T. Entonces, esto no es una onda P, es una onda T, ¿cierto? Entonces, se llama complejo QRST. Viene el complejo QRS que está tan pegado a la onda T que no se puede diferenciar si es una T, una S, una Q, ¿cierto? Y es anchísimo, miren ese complejo. Mide más de un cuadro, mide como 7 cuadros, es decir, mide 1.4 segundos. Pero se despolariza bastante rápido. Bueno, y estas son monomorfas, entonces acá también se van a caracterizar por decir por su morfología, monomorfas, polimorfas, etc. Entonces acá podemos tener
varios tipos de taquicardia ventricular. Recuerden que estos son focos ectópicos, entonces a veces hay dos focos ectópicos despolarizando al tiempo. Entonces acá tenemos un complejo QRS, ¿cierto? Viene el abigarramiento de la extrasístole, porque son extrasístoles pegadas, acá también tiene abigarramiento, la barriguita, y viene otra extrasístole de otro foco hacia arriba. Entonces hay unas negativas y otras positivas. Hay unas negativas y otras positivas. La idea es que ustedes siempre intenten identificar cuál es el punto más agudo para poder hablar de un QRS. ¿Listo? Y acá esto lo diríamos que es una taquicardia ventricular bidireccional o multifocal. ¿Listo? Y acá tenemos más, entonces acá tenemos más morfologías. Entonces esta onda T es diferente a esta onda T, perdón, esta onda QRS es diferente a este complejo QRS, ¿cierto? Es diferente a este, es diferente a este, como que este se parece a este, y este se parece a este, ¿cierto? Entonces, hay muchos focos, y es polimorfa, porque hay muchos focos ectópicos que están despolarizando, al punto de que podrían llegar tantos focos ectópicos que cada QRS sea distinto, y esto se conoce como una torsada de points. Esa torsada de points es en forma de uso, entonces, si ustedes se dan cuenta, son ondas QRS o Fs, ¿sí? Hacen dientes de sierra, que ya no son tan chiquitas, y hay un complejo de QRS chiquitas y otro QRS, sino ya empezamos a ver que ya no hay absolutamente nada, solo ondas en sierra, y esto corresponde a la torsada de points. Si usted trazara una línea isoeléctrica por acá, pasaría por la mitad de todas. Tiene un complejo positivo, un complejo negativo en forma de uso. ¿Listo? Acá tenemos más ejemplos de taquicardias. Entonces, si ustedes pueden acá pensar, ¿este QRS es estrecho o ancho? Estrecho, ¿cierto? Y aparte de eso, tiene una onda T, pero no tiene onda P. Tiene una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100 aproximadamente, ¿cierto? Más arribita, entonces uno podría pensar en una taquicardia supraventricular en esta, ¿cierto? A diferencia de una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque básicamente el QRS es estrecho, ¿listo? Y acá tenemos más, aquí el complejo QRS es ancho, entonces acá posiblemente sí hablemos de una taquicardia ventricular, ¿sí? Y por acá yo veo una morfología, hay otras, acá hay otra morfología diferente, entonces posiblemente sea una taquicardia ventricular polimorfa. ¿Listo? Así se leería este electrocardiograma. Y acá también, miren, viene una taquicardia ventricular, ¿cierto? O parecería también una taquicardia supraventricular porque los QR ya son estrechos. Viene una onda al parecer normal, otra vez, otra normal, otra vez, y otra normal. Entonces, estas taquicardias ventriculares también podemos hablar en lo que es, o diferenciarlas en lo que es ventricular sostenida y ventricular no sostenida. ¿Y eso cómo lo diferenciamos? Lo diferenciamos si dura más de 30 segundos o si dura menos de 30 segundos. ¿Listo? Entonces, hagamos el intento. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Listo. Entonces, hagamos el intento. Entonces, cada cuadrito es 0, 1, 1, 2, bueno, ¿dónde empieza? Digamos que empieza acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, tiene 15 segundos. Menor a 30 segundos, ¿cierto? Porque cada cuadrito de estos corresponde a 0.1 segundo, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo no sostenida. Perdón, eso es 1.5 segundos. Súper chiquito. No vendría siendo sostenida, sino no sostenida. Y posiblemente si yo tomo un electro largo y nazcan más de, no sé, 30 segundos, como la definición lo dice, pues tenemos una taquicardia ventricular sostenida. Entonces podemos hacer también la diferencia entre sostenida y no sostenida. ¿Listo? Y ya para acabar vamos a hablar de la fibrilación ventricular. Esa es la más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque es un ritmo que se origina en numerosas zonas ectópicas de la red de los ventrículos o de Purkinje y se caracterizan por ser una onda en caos. Es decir, hay una ausencia completa de todo, o sea, ni siquiera hay QRS reconocible. No puedo decir, esto es un QRS, esto es otro, no. ¿Y cómo se ve eso? Básicamente de unas características de una de las frecuencias cardíacas de entre 300 a 500 latidos por minuto, no se alcanza a controlar completamente el corazón, no se llena, todo está ausente,
totalmente irregular y hay una disociación completa. Entonces simplemente yo veo cosas como estas, donde no sé si es o no es, no sé cuál es el QRS, cuál es la onda P, cuál es la onda T, y esto se debe a múltiples focos del ventrículo que se despolarizan. Y así es como se da una fibrilación ventricular. Lo único que yo puedo hacer es describirla si es gruesa o si es delgada. Ahorita vamos a ver una delgada. Entonces, fibrilación ventricular, ¿por qué? Porque no reconozco esto si es un QRS o esto que es, no tiene un patrón en uso. Entonces, casi siempre lo que evoluciona es una taquicardia supraventricular que se vuelve o puede llegar a unas taquicardias ventriculares o una extrasístoles ventriculares, ¿cierto? Que me desencadenan una torsada de Points o una fibrilación ventricular. ¿Listo? Y esto es básicamente lo que encontramos. Entonces, ¿esto también es una fibrilación ventricular? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. La frecuencia cardíaca está muy alta, por encima de 300. Aparte de eso, hay caos por todo lado. No sé cuál es el QRS, no sé cuál es la T, no sé cuál es la P, no sé ni siquiera si hay un patrón de ritmicidad. Y esto se confunde o es el paso previo a la sistolia. ¿Listo? Porque mantener estas frecuencias cardíacas tan altas hacen que haya un incremento exorbitante de consumo de oxígenos y de glucosas que me desencadenan infartos múltiples. Entonces, casi siempre las personas que se infartan vienen con un taponamiento coronario o con una arritmia brutal como una fibrilación ventricular. Y ya, eso es todo, muchachos. Hasta aquí terminaríamos. No sé si tengan algún tipo de preguntas, pero eso sería lo que es arritmias cardíacas. Me habían preguntado, me han hecho muchas preguntas, pero no sé, dice, ¿cómo diferencio la extrasístole auricular de un bloqueo sinusal? Eso es muy común. La diferencia entre bloqueos y lo vamos a ver cuando veamos bloqueos, y es que el bloqueo se mantiene, ¿sí? El bloqueo sí o sí se va dando permanentemente con un patrón seguimiento. En cambio, la extrasístole auricular aparece, desaparece, el señor sigue o la señora sigue siendo totalmente normal, luego vuelve a aparecer y luego desaparece y luego vuelve a aparecer y luego desaparece. Entonces, digamos que los bloqueos auriculoventriculares solamente se diferencian de las extrasístoles auriculares, de los bloqueos auriculares, porque las extrasístoles no se perpetúan, por decir, no permanecen en el tiempo. Dice, el latido de fusión lo puedo confundir con unidad de melodía. Sí, sí, exactamente. Entonces, eso se puede confundir mucho con elevaciones o infraniveles del ST. Entonces, ¿cómo se diferencia? Básicamente por lo mismo, porque se puede mantener o no mantener. Y posiblemente esos pacientes se infarten y posiblemente sí tengan elevaciones, porque esos latidos de la unión o esas extrasístoles, cuando se repiten mucho, suelen aumentar el consumo y después vamos a tener pues infartos agudos de miocardio. Pero sí, tienes razón, se pueden confundir, solo que tú tienes que tener un seguimiento, tal vez no solo necesites un electro, sino necesites un holter para seguir mirando los ritmos y decir si es o no es un infarto. Posiblemente también sería bueno a esos pacientes tomarles troponinas para ver si sí tienen aumento de las troponinas y posiblemente si no lo tienen, pues descartamos el infarto y si lo tienen, pues lo confirmamos. La fibrilación ventricular fina, ¿habría que aumentar la ganancia para verla o solo se ve a simple? Sí, se puede ver a simple vista. Es exactamente esta última diapositiva que estamos viendo. O sea, no hay necesidad de ampliar el electro, no hay necesidad de absolutamente nada. Muchas veces uno se confunde con esto, eso es una fibrilación auricular o es un flúter auricular. Pero la diferencia es que acá no hay complejos QRS. Entonces, si tú no ves complejos QRS, si no ves nada, o sea, si ves caos, si no sabes si diferenciar las cosas, simplemente es una fibrilación ventricular de onda fina, que ya es el paso a la sistolia, a diferencia de este desorden que vemos aquí, que este desorden sí tiene pues, unos patrones muy marcados de caos, ¿no? Pero estos no. Pues es que hay que ser muy duro para poder detectar estos patrones de reentrada, ¿sí? Porque básicamente tendrías que tener dos fonendos. Un fonendo ubicado en las aurículas y otro en los ventrículos para ver cómo esa disociación de sonido entre se contrae primero el ventrículo y después las aurículas, digamos que
que esa sería como la única forma viable de poder escucharlo en la auscultación. Pero recuerda que en la auscultación pues solo hay un fonendo, es decir, solo hay un foco auditivo y donde tú ubiques el fonendo pues va a sonar el cierre de las valvas. Bueno, entonces si hay primero un cierre del ventrículo, pues vas a escuchar posiblemente arritmias y vas a escuchar soplos o vas a escuchar algún tipo de que no sigan un patrón como primer golpe, segundo golpe, sino simplemente vas a escuchar uno o dos y tú dices, bueno, el corazón no está funcionando de manera rítmica, pero es muy difícil decir, no, es que es antidrómica o drómica o es por reentrada, ¿sí? Sí, Anita, sí, sí lo puedes confundir con de hecho, ya lo buscamos, sí lo puedes confundir con un IAM, todo se puede confundir con una IAM, de hecho hasta una extrasístole, pero pues esa es la idea, que tengamos también en la cabeza que, 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 que existen este tipo de arritmias y que muchas veces no son una IAM. Posiblemente si el paciente, y acá es donde voy, no la encuentro, no sé dónde está más adelante, el paciente llega con unas palpitaciones en vez de un dolor torácico opresivo, pues yo no voy a pensar primero en infarto, sino voy a pensar primero en arritmias. Sin embargo, pues como te digo, hay pacientes también que por sus antecedentes, por ejemplo, los diabéticos no sienten los infartos de la misma manera. Entonces sería bueno como tenerlo en cuenta. A ver si lo encuentro mientras busco la otra pregunta. ¿Algunas de estas patologías se pueden confundir con el ritmo de galope? Sí, sí, claro. Digamos, si hay una extrasístole auricular o una extrasístole ventricular, justo cuando estás auscultando y se escucha el tercer ruido, tú puedes decir, ah, pues claro, eso tiene un galope, ¿sí? Sin embargo, pues tienes que tener también cuidado, sobre todo con los bigeminismos y trigeminismos. Entonces, por eso siempre cuando la auscultación es premonitoria a alguna alteración tanto eléctrica o mecánica del corazón. Por eso a los soplos, a las alteraciones del ritmo al momento de auscultar, es bueno pedirle un electro porque ya estás viendo de una manera más gráfica el corazón y también estás viendo, ¿dónde está? Estás viendo también ¿el qué? Se me olvidó. Estás viendo también la parte eléctrica y puedes determinar mejor si es un ritmo de galope porque el electro sale totalmente normal o si es una extrasístole ventricular, por ejemplo, porque pues el electro muestra la extrasístole, ¿sí? Entonces sí se puede confundir con un ritmo de galope, pero pues, o con una auscultación en galope, pero pues nada. Mira, el latido de fusión, si tú te das cuenta, mmm, no suele ser muy notoria su línea isoeléctrica, suele ser de un cuadrito, cuadrito y medio. Y no es tan fácil decir, ah, sí, es que eso es un latido de fusión. Pero pues si el paciente está sintomático, sin dolor, tiene alteraciones o antecedentes de extrasístoles o tienes un holter completo de extrasístoles, pues tú no vas a pensar de primer golpe que es un infarto, ¿sí? Porque el paciente estaría que se muere sudando, mejor dicho de todo, a un latido de fusión. No, no se puede detectar en la auscultación el flúter auricular. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando vemos semiología de tórax, lo vamos a entender un poquito mejor, estas auscultaciones son más a lo que son las valvas, o sea, el cierre de las valvas y el choque de la sangre con las mismas, ¿sí? Entonces, digamos que el flúter auricular está, o la fibrilación auricular está, pero entonces la alteración o el flujo de las valvas no se ve tan afectado. Entonces, posiblemente la auscultación sea normal de un paciente con flúter auricular o de fibrilación auricular. Pacientemente, el paciente refiere a otras cosas, como palpitaciones, o siente que el corazón a veces se le acelera mucho, o siente que a veces, no sé, se queda como sin aire, o tú le ves la ingurgitación, entonces tú dices como, bueno, auscultémoslo, y posiblemente sea totalmente normal. Esos pacientes, sobre todo, es bueno que tengan alguna sintomatología del pecho, es bueno sí o sí pedirles un electro mínimo, o sea, mínimo. Cualquier dolorcito en el pecho, un electro es sumamente económico, no tiene mayor traba y puedes pedir un electrocardiograma que puede mostrarte algún tipo de alteraciones eléctricas como un flúter auricular y pues que la auscultación te va a dar totalmente normal. ¿Listo? No sé si hayan más preguntas. Si no hay más preguntas, bueno chicos, ya que acabamos, esto es uno de los temas
No, ese es uno de los temas, gracias Anita, uno de los temas más difíciles porque son muchas cosas y son muchas cosas de práctica, pero la idea es que ustedes lo tengan en la cabeza y que cuando tengan un electro recuerden las arritmias. Entonces se sienten y digan, bueno, empecemos con la primera, miremos el nódulo sinusal cómo está, miremos la aurícula, miremos el ventrículo, miremos si el nódulo auriculoventricular y intenten identificar ese tipo de arritmias, ¿sí? Muchas veces suelen ser muy tenues, muchas veces, muy pocas veces los electros lo muestran, entonces aprovechen cuando las vean. Y ya, y acá saldríamos de uno de los temas más tediosos que son las arritmias ventriculares y ya los temas son más clínicos y más chéveres. ¿Vas a seguir dando conferencias? Sí, yo creo que sí, Anita, yo creo que sí los voy a seguir dando mediante cirugía plástica me deje. Pero sí, la próxima va a ser de fibrilación auricular. Va a ser la próxima semana y lo decidimos por el grupo, ¿listo? Entonces ya ahorita les escribo a ver cuándo lo seguimos dando y ya empezamos ahora sí con la parte clínica. Entonces vamos a hablar de fibrilación y posiblemente después, no sé si hablar de semiología, pero pues eso lo cuadramos por el grupo. Pues la idea de la semiología de tórax y demás era verla, y cardíaca era verla pues antes del CUMIS, ¿no? Y de manera presencial para que pudiéramos auscultar, bueno, de resto, y poder entender mejor los ruidos, pero pues ahí miramos si la hacemos virtual también. Pero por el momento la que sigue es fibrilación auricular y después bloqueos auriculoventriculares. Y ya muchachos, eso sería todo. Entonces nada,